¿Cómo están? Muy bien, acá estamos. Bueno, tenemos este módulo extra del curso que estamos haciendo con el Ministerio de Deporte y la Subsecretaría de Deporte de la provincia de Neuquén. Este módulo extra dentro del curso de Fuerza, Haga Fuerza y Será Fuerte. Decidimos agregar este módulo que tiene que ver con el deporte, el entrenamiento y la discapacidad. Nos pareció apropiado, agradecemos la iniciativa de algunos alumnos del curso en consultarnos, y bueno, nosotros nos comprometimos a generar un extra, hablando un poquito de el entrenamiento y la discapacidad. En este caso elegimos a los chicos o a los adolescentes, incluso los adultos con síndrome de Down y con parálisis cerebral, como para poder ahondar un poquito cuáles serían los criterios de trabajo en función de estas características que tienen los chicos, los adolescentes en estas edades y con esta discapacidad. Así que voy a pasar a compartir pantalla como para comenzar la charla de hoy. Bien, ahí estamos. Vamos a empezar. Ahí está, espero que se vea bien. Bueno, elegimos incorporar este desafío personal, lo que me llevó a leer, a investigar y a poder contarles un poquito de la bibliografía que encontramos, cuáles son algunas características que tienen que ver con este tipo de circunstancias por las cuales pasa el ser humano, ¿verdad? Que no es ninguna limitación, la verdad que la limitación creo que la tenemos nosotros, pero es una opinión personal en cuanto a que no hay ningún tipo de limitación para iniciar la actividad física, el entrenamiento o lo que fuere, por más que tenga una discapacidad o no. Así que, fíjense, vamos a empezar. Vamos a empezar a hablar del síndrome de Down. Las dos características que elegimos dos, digamos, no de que sean las más comunes, sino las que por ahí pudimos ahondar un poquito para no hacerlo tan largo el video, pero la verdad que fue muy, muy enriquecedor en lo personal y está bueno y espero que les sirva. Vamos a hablar de síndrome de Down, algunas características generales. ¿Cuáles son los beneficios directos de la actividad física en personas con esta característica? ¿Cuál sería la metodología del trabajo aeróbico y cuál sería la metodología del trabajo de fuerza? ¿Por qué agregamos el trabajo aeróbico? Porque, bueno, ambas discapacidades deben trabajar de manera conjunta, tanto la parte aeróbica como la parte de fuerza. Por ahí no nos vamos a centralizar en el aspecto deportivo, que por ahí en el aspecto deportivo, dependiendo del deporte y la especialidad, como vimos en los módulos anteriores, ustedes pueden llegar a determinar que es más importante la fuerza o el trabajo aeróbico de campo, uno por sobre el otro, sino que acá lo estamos orientando no solo al deporte, sino a la actividad física y la salud, y a poder tener a esta persona lo más estimulada posible, lo que nos va a permitir que esté totalmente integrado a grupos convencionales o incluso intragrupo con la misma discapacidad, ¿verdad? Así que nos pareció apropiado empezar con esto, ¿sí? Bien, fíjense, para empezar, bueno, esta sería la estructura del cromosoma 21, ¿sí? Síndrome de Down es, digamos, lo que nosotros lo conocemos habitualmente, pero el nombre técnico es la trisonomía del cromosoma 21, que no se sabe bien cuáles son los genes que se alteran, pero sí sabemos que hay elementos externos que influyen en la composición del cromosoma, por eso se produce esta discapacidad. A nivel de alteraciones cerebrales en el síndrome de Down, fíjense
que en la imagen de la izquierda, todas estas alteraciones, cómo influyen en aspectos motores y sobre todo cognitivos, ¿sí? Fíjense, en comparación a una persona convencional, los hemisferios cerebrales y la corteza cerebral, los hemisferios son más pequeños y la corteza cerebral tiene menos neuronas, por lo tanto hay menos conexiones. Por lo tanto, hay una alteración de la atención, de la memoria y de la función cognitiva. Y esto es muy importante a la hora de las consignas que nosotros como docentes y como profesores de educación física o como entrenadores de un grupo deportivo, teniendo chicos con esta discapacidad, tenemos que tener muy en cuenta. Porque es fundamental que nosotros entendamos lo que le está sucediendo al chico para poder llevar adelante la práctica deportiva o la actividad física que está haciendo, ¿sí? Hay innumerable cantidad de miles de millones de neuronas y de conexiones. Bueno, el chico con síndrome de Down tiene muchísimas menos conexiones. Por lo tanto, todo lo que sea el comprender alguna consigna o el retener en su memoria esa consigna, probablemente sea de corto alcance y de poco tiempo, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en la metodología de trabajo. Ustedes se van a dar cuenta que las actividades no son muy extensas en el tiempo, sino son más bien breves, en principio por esta condición, ¿sí? En correspondencia con esto, no solamente los hemisferios y la corteza cerebral son más pequeños, sino que el cerebelo también, y acá entra como efecto secundario la alteración en el aprendizaje y en el lenguaje, ¿sí? O sea, además de la atención y de la memoria, que acá también está alterado, sino que acá se agrega que es el centro neurálgico por donde el aprendizaje, en general, no solamente motor, sino cognitivo, y el lenguaje se ve afectado, ¿sí? Lo mismo que el hipocampo, que también, fíjense, alteración de la memoria y el aprendizaje, el cuerpo calloso, ¿sí? Que le da una menor comunicación interhemisferio, ¿sí? Y después tenemos la corteza auditiva, donde al haber menos neuronas y menos conexiones, esto también le da una alteración funcional al lenguaje, ¿sí? Entonces, intentando comprender todas estas características generales, uno puede ya empezar a visualizar cómo va a ser la actividad física, cómo van a ser las consignas, que tienen que ser simples, que tienen que ser de complejidad muy baja, que tiene que ser algo que al chico le sea familiar. Por ende, quizás tenga que hacer cosas de manera repetitiva muchas veces, ¿sí? Un tanto estructurado en algún sentido. Entonces, bueno, a la hora de yo planificar algún tipo de actividad física voy a tener que tener en cuenta todas estas condiciones. Ustedes recuerden que también con el lenguaje hay una cuestión anatómica que tiene que ver que la lengua tiene un tamaño más grande de lo habitual y la cavidad de la boca es un poco más chica. Por lo tanto, ustedes van a ver, y es muy común, que el chico con síndrome de Down respire con la boca abierta y la lengua afuera. Entonces, eso también trae una alteración en la capacidad respiratoria a la hora de los trabajos aeróbicos. Entonces, fíjense cómo una cosa se va relacionando con la otra, ¿sí? Bien, algunas características generales, vamos a nombrar algunas y desarrollar otras. En principio, uno de los puntos salientes es el sedentarismo. O sea, si estamos en una etapa donde los chicos en general, el adolescente común y corriente, o el ser humano común y corriente ya tiene altos niveles de sedentarismo, y recuerden que en el último módulo, que estamos hablando sobre prescripción del ejercicio y metodología de trabajo, fíjense cómo esto también está relacionado, ¿no? El sedentarismo y todas las patologías añadidas al mismo, ¿sí? La obesidad, la hipertensión, la diabetes, no son ajenas a este tipo de discapacidad. Todo lo contrario, se potencian. Entonces, fíjense, los adolescentes y los jóvenes, ya de por sí, habría que tratar de revertir y tener una oferta de actividad física más profunda y más variada
bueno, chicos con discapacidad, para poder intentar disminuir estos niveles, ¿sí? Generalmente tienen bajos niveles de actividad física, asociado también a que hay algunos problemas de salud que son un poquito más susceptibles, ¿sí?, a determinadas enfermedades. La obesidad es uno de ellos. ¿Por qué la obesidad? Bueno, porque su tasa metabólica ya basal es menor a la del ser humano convencional. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay un aumento del tejido adiposo, ¿sí? Y a eso también tenemos que asociar que el chico, cuando nace, el nene con síndrome de Down cuando nace, ya de por sí tiene una de sus características es la hipotonía. O sea, es por cuestiones de alteración del sistema nervioso, hay cuestiones que tienen que ver con el tono muscular que están muy reducidas. Por lo tanto, la masa muscular que no ocupa determinado espacio está asociado que también el aumento de peso por la tasa metabólica basal menor hace que ese espacio lo ocupe el tejido adiposo. Por lo tanto, tenemos una persona con un tejido adiposo importante, con una masa muscular deprimida. Por lo tanto, tenemos en la obesidad un punto en contra muy grande, ¿sí? Generalmente es una persona que tiene hipotiroidismo, que esto también está asociado a una merma en los niveles de actividad física, pues se cansa muy rápido, ¿sí? A nivel cardiovascular, generalmente tienen problemas estructurales, sobre todo a nivel de válvula mitral, y eventualmente, si el caso lo requiere, a veces hasta se hacen reemplazos de este tipo. Generalmente está con una fatiga, como una especie de fatiga crónica, con alguna disnea, y una frecuencia cardíaca de reposo bastante elevada. Por lo tanto, a la hora de planificar el trabajo físico, no es que hay que tener cierto miedo, pero sí hay que tener recaudo. Particularmente lo que he comprendido desde la teoría, porque no he trabajado nunca con personas con esta característica, es que la limitación más grande la tenemos nosotros, lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Por lo tanto, con mucho recaudo hay que animarse a trabajar con los chicos, ¿sí? Entonces, el sistema cardiovascular, por eso la incidencia del trabajo aeróbico, ¿sí?, es muy importante por esta cuestión cardiovascular a resolver. En cuanto a la composición corporal, como les venía comentando recién, el tejido adiposo es muy elevado y la masa muscular es muy deficiente. Una característica, como les decía recién, es la hipotonía muy marcada, pero asociado a esta hipotonía tenemos una hiperlaxitud y una hipermovilidad de sus articulaciones. Es un chico muy flexible. Por lo tanto, a la hora de hacer trabajo físico que tenga que ver con la fuerza, tengo que seleccionar muy bien los ejercicios para no tener problemas de articulaciones, ¿sí? Por esta hiperlaxitud y por esta hipermovilidad. Tienen rangos articulares de movilidad muy por encima de lo normal, ¿sí? Entonces, cuando trabajo las capacidades de fuerza, tengo que tener cierto recaudo por estas características, lo mismo cuando trabaje la capacidad aeróbica por lo anteriormente conversado. Entonces, tengamos recaudo, pero no tengamos miedo y no nos autolimitemos en esta situación. Y como hemos hablado varias veces en estos encuentros, el personal que tiene que estar a cargo de la actividad física, que está en contacto permanente con los chicos y con la familia de los chicos, tiene que estar altamente calificado y altamente capacitado. Insistimos que la actividad física y la salud en este tipo de condiciones es muy importante que el personal, el recurso humano, sea de excelencia y esté a la altura de las circunstancias, ¿sí? Uno, dentro del punto de vista de la actividad física y la salud, lo que busca es, como objetivo principal, es la adherencia al ejercicio, ¿no? Es uno de los objetivos más importantes. En este caso, además de la adherencia, de que los chicos permanezcan en un programa de actividad física, es que además de eso tengan la posibilidad de generar integración social. Nos parece uno de los puntos salientes, ¿no? Y que esa integración social lleve a que a normalizar la acción o la actividad física, ¿sí? Los programas deportivos deben llevar como objetivo número uno esto, la integración social y la normalización de la actividad física. O sea, que sea natural para ellos hacer actividad física, ¿sí?
por una cuestión de que está con sus pares, con sus compañeros de escuela, compañeros de club, compañeros de escuelita de iniciación deportiva, lo que sea. Es una de los objetivos número uno en este tipo de circunstancias, síndrome de Down, parálisis cerebral, cualquier tipo de discapacidad, ¿no? Que se pueda divertir, que se pueda integrar con acciones físicas, con ejercicios atléticos, ¿sí? De menor a mayor complejidad, es importantísimo esto. Que pueda experimentar sensaciones desde el punto de vista motriz, que esté todo el tiempo estimulado para que pueda realizar actividad física sin ningún tipo de problema. Y que a su vez el ambiente que lo está rodeando, él se incorpore y lo incorpore como uno más, ¿sí? Y él empieza a experimentar y a conocer su cuerpo, ¿sí? Que su cuerpo puede hacer actividad física, que se puede cansar, que puede transportar un objeto pesado o que puede hacer un ejercicio que quizás lo ve en los demás y no cree que lo puede hacer. Una de las características del chico con síndrome de Down es que se motiva muy rápido y también se frustra muy rápido. Y en este camino de la motivación y la frustración también es un poco testarudo, un poco porfiado, entonces intentar todo el tiempo reafirmar cosas positivas en él. Entonces, nos parece que el deporte y la actividad física nos va a ofrecer grandes oportunidades para que haya integración, haya normalización y haya éxito en la actividad física y adherencia. Y todo lo que sea motriz va a generar mejoras en el aspecto cognitivo, que es lo que tiene deprimido, por lo que hablábamos de la estructura del sistema nervioso y cómo está compuesto su cerebro, ¿sí? Entonces nos parece que empezamos a derribar ciertos mitos y barreras, que creo que los tenemos más nosotros, las personas sin ningún tipo de discapacidad. O creemos que los chicos no podrían hacer determinadas cosas, en realidad pueden hacer todo, con cierto recaudo y ciertas condiciones de seguridad, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los beneficios de la actividad física? Bueno, trabajar la fuerza implica aumentar los niveles de fuerza. Asociado a los niveles de fuerza, va a mejorar el equilibrio y la agilidad. Ahora, fíjense esto, si ustedes van al módulo 2, estos beneficios están en deportistas. O sea, no hay nada distinto de una cuestión a la otra. Hay similitudes muy marcadas y muy lindas que implican que el chico debe hacer actividad física. Aumento de la densidad mineral ósea. Si hay una de las cosas que el aumento del tejido adiposo y la hipotonía genera, es una falencia en cuanto a la estructura y la calidad del hueso en edades tempranas. Y ya sabemos que la densidad mineral ósea es un factor preocupante a la hora del aumento de la edad. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es que el chico genere mejores condiciones de vida, genere mejores condiciones de expectativa de vida, y que la densidad mineral ósea deprimida en el hueso no sea un factor de riesgo de que si se puede caer, se tenga alguna lesión, alguna fractura o alguna luxación de alguna articulación. También asociado a esto, a que el chico tiene una hiperlaxitud marcada, como lo vimos. Mejora el aumento de la masa muscular, va a producir una reducción de la frecuencia cardíaca de reposo, y asociado al equilibrio de la agilidad vamos a tener una mejor orientación espacial y una mejor postura corporal, ¿sí? Al estar el cuerpo en demasiada hipotonía, genera deformaciones que incluso hasta alteran la manera de respirar y la calidad respiratoria. ¿Qué tipo de actividad física podemos realizar? Bueno, como dijimos, aeróbico y de fuerza. Entonces, trabajar aproximadamente entre el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿sí? Esto es calculando 220 menos la edad. Si tengo una persona de 30 años, 190 sería su máxima frecuencia cardíaca, o sea que podría trabajar tranquilamente entre 120 y 130, 140 latidos, ¿sí? Pero el punto 2 es el más importante, que las ejercitaciones sean progresivas, de bajo impacto al principio del programa, sobre todo caminata, algún trabajo en elíptico. Si estoy en una cinta en un gimnasio, en un elíptico, tengo que tener un personal o una persona que esté con él para que él no pierda el equilibrio, no se caiga, no se maree, ¿sí? Y luego ir aumentando la intensidad y la progresión
hasta poder realizar un trote controlado. En cuanto a los trabajos, tienen que ser de manera intervalada, no puedo hacer un trabajo continuo. Por lo tanto, tiene que ser de corta duración, de baja intensidad, donde predomina la pausa. O sea, le doy más pausa que trabajo, la relación 1-2 o 1-3. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el chico camina o trota 1 minuto, descansa 2 o descansa 3. ¿Se entiende? Y lo puedo ir fraccionando progresivamente en función de su nivel. Probablemente pueda comenzar caminando y después de un tiempo alternar caminata con trote, pero todo esto de manera controlada con una persona al lado. Es un trabajo súper personalizado. Lo puedo hacer varias veces, 3 a 4 veces por semana. Y fíjense que los estímulos son cortos. Volvemos y repito lo de la estimulación de corta duración. ¿Por qué? Por esta función cognitiva donde el chico, su capacidad cognitiva de retención, de memoria, es de corta duración. Por lo tanto, sesiones de entrenamiento o sesiones de ejercicio más allá de los 30, 40 minutos no son convenientes. Probablemente arranque con 10, 15, 20 minutos y a medida que va pasando la semana, los meses, puedo ir aumentando la cantidad de trabajo semanal y la cantidad de trabajo por día. Probablemente arranque con 2 sesiones o con una, 20 minutos, 15 minutos, y después progresivamente voy incrementando la cantidad y la duración. En los trabajos de fuerza, uso de ejercicios globales y analíticos sin ningún tipo de problema, utilización del propio peso del cuerpo, algunos balones medicinales, bandas elásticas, mancuernas y barras. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando trabajo con mancuernas y barras, y también máquinas, es esto de la hiperlaxitud y la hipermovilidad. Trabajar con rangos de seguridad y de movilidad muy marcados, ¿sí? Que los movimientos sean muy controlados. Insisto, con la personalización del trabajo. Lo mismo que el trabajo aeróbico, la metodología más conveniente para empezar, desde el punto de vista progresivo, desde el punto de vista de la intensidad, de muy baja intensidad y subiendo progresivamente en cantidad de sesiones y en cantidad de tiempo por sesión, es un trabajo en circuito. Esto va a mantener la atención del chico, del adolescente o del adulto, va a mantener la atención de él por un breve periodo de tiempo, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, cambiar de ejercicio y darle la misma cantidad de pausa, ¿sí? Es una manera de poder incluir e insertarlo dentro del trabajo físico. Bien, pasamos a los chicos o los adolescentes o los adultos con parálisis cerebral, lo mismo, las características, los beneficios y la metodología de trabajo. Algunas características, bueno, acá tenemos un déficit musculoesquelético muy grande, ¿sí? Y que ya es crónico, y puede ser marcado, digamos, de tren superior o tren inferior, o lado izquierdo o lado derecho. Entonces, por ahí hay que ver cómo podemos estimular el lado más hábil y tratar de, digamos, estimular y desarrollar el lado hábil y tratar de estimular para que el lado menos hábil no empeore y no arrastre al lado hábil. Entonces, ahí hay que trabajar de manera diferenciada. Obviamente tenemos un trastorno en la coordinación y en los movimientos musculares, ¿no? Porque hubo un daño en las áreas del cerebro en el momento del parto, ¿sí? Que es bastante habitual, o posterior al parto o en los primeros años de su infancia, ¿sí? Ahí es el momento crítico donde se producen estas discapacidades. Por lo tanto, fíjense que tengo una limitación muy grande desde el punto de vista muscular. Tenemos una limitación en cuanto a la postura y el equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, hay poco control muscular y de los reflejos. Entonces, tenemos que ir trabajando. Una de las principales características de trabajar con los chicos es la fuerza, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista médico podemos clasificar a la lesión por el lugar donde se indica, ¿no? Un paciente con una marcada espasticidad es que tuvo daños en la corteza motora cerebral, la atetosis, que son los movimientos
donde el chico como se está contorsionando o retorciendo, lo que indica que hay un daño en el mesencéfalo. Y después la ataxia, donde bueno, la principal causa es el cerebelo. Ahora, fíjense esto que son acá los movimientos que más se ven dañados son los movimientos voluntarios, o sea, como que están descoordinados, como que son asincrónicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? No están sincronizados, asincronizados, ¿sí? Y después tenemos las discinesias, donde es una alteración del movimiento involuntario, sobre todo lo que indica un daño en los ganglios basales. Muchas de estas causas de anomalía muscular generan trastornos en los efectos respiratorios y cardiorrespiratorios. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son las características generales? Tenemos espasticidad, la rigidez muscular, por lo tanto, los trabajos de fuerza y de movilidad son fundamentales para ir recuperando esto, o por lo menos atenuar esa rigidez. Trastorno de la marcha, esto que hablamos del equilibrio, por supuesto que a la rigidez muscular se le asocia la debilidad muscular. Obviamente hay una descoordinación en las alteraciones del lenguaje y de la deglución de los alimentos, porque los músculos están totalmente inhibidos o descoordinados, ¿sí? Hay alteraciones en la audición y en la visión, dificultades para respirar, como decíamos recién, puede haber convulsiones o una disfunción cognitiva y deficiencia en el aprendizaje, de igual manera que el chico con síndrome de Down. ¿Cuáles son los beneficios de la actividad física? Bueno, mejora todas las capacidades, mejora la sensación de bienestar y de imagen corporal, esto es grandioso. Se empiezan a atenuar y a reducir la gravedad de la espasticidad y la tetosis, esto es increíble y buenísimo, todo esto con trabajo de fuerza. Y con trabajos aeróbicos de baja intensidad empiezo a mejorar, ¿sí?, los niveles de la frecuencia respiratoria, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia cardíaca, tanto de reposo como de ejercicio. Se empieza a mejorar la amplitud del movimiento, ya la rigidez muscular deja de ser tal y empiezo a generar mejores ángulos y rangos de movimiento y ya empiezo a generar una coordinación y cierta destreza al moverse. Entonces, es un antes y un después en la actividad física. Bueno, aumento de la fuerza, aumento de la densidad mineral ósea del fémur, como un detalle a tener en cuenta por las caídas y las fracturas de cadera, mayor velocidad de la marcha. Fíjense, bueno, al punto 2, que vuelvo sobre la mejora de la sensación de bienestar y de imagen corporal, fíjense el punto 9, hay un aumento de la autoestima, ¿sí? Esto que hablamos hace un ratito de la integración social y de la normalización está directamente relacionado con este objetivo, ¿sí? Cómo se puede orientar en el medio acuático, que es una actividad física que lo va a ayudar a mejorar la movilidad, la relajación muscular a esa rigidez que tiene, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de los tipos de actividad física podemos plantear muy similar al trabajo con los chicos con síndrome de Down, sesiones cortas, de intensidades bajas a moderadas, y que puedo ir progresivamente a trabajar de moderada a alta intensidad. ¿Qué van a decir? Fabián, ¿te parece o es aconsejable trabajar a alta intensidad? Bueno, estamos hablando de un proceso de meses y de años, con personal capacitado, ¿sí? Puedo trabajar varias veces por semanas, inclusive puedo empezar entrenamientos, como dice la gráfica, con 5 o 10 minutos. No es necesario hacer entrenamiento de 1 hora el primer día. Estamos hablando que puedo entrenar 5 o 10 minutos y al ratito o al rato o a la tarde volver a hacer una sesión de 5 o 10 minutos. Y hago 2 sesiones de actividad física en el mismo día, de 10 minutos cada una. O sea, la cuestión es estimularlo y poder insertarlo progresivamente en esta actividad. Con respecto a la fuerza, lo más importante es la selección de los ejercicios, ¿sí? Podemos trabajar una determinada cantidad de ejercicios que, si ustedes ven, comparado con una persona sin ningún tipo de discapacidad, es prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que por ahí vamos a trabajar repeticiones, 8, 12 repeticiones y quizás una sola serie, con un peso súper bajo, una intensidad muy baja. Fíjense, 40 al 60%, estamos hablando focalizadamente en la fuerza-resistencia, ¿sí?
cuando tenemos personas con atetosis muy importante y espasticidad, es preferible usar máquinas y no pesos libres, ¿sí? Para que no se golpee, para que no se lastime. Y después aplicar todos los movimientos en el rango de movimiento, ¿sí? Para reducir esta debilidad muscular y esta rigidez y aumentar los rangos de trabajo. Tener en cuenta mucho los desequilibrios musculares, ¿sí? Tratar de elegir ejercicios que mejoren alguna debilidad. Por supuesto, un calentamiento previo como para empezar la actividad de manera segura, ¿sí? Y después, al finalizar, generar ejercicios de movilidad y de elongación para seguir incrementando y acentuando, ¿sí?, la movilidad articular. Entonces, eso nos va a llevar, ¿sí?, un trabajo aeróbico, un trabajo de fuerza y un trabajo de flexibilidad asociada a la fuerza, nos va a llevar a mejorar los rangos articulares y reducir la rigidez muscular. Bien, algunas recomendaciones metodológicas, como para ir terminando. Tener en cuenta que estas personas que padecen esta enfermedad tienen dificultades cognitivas, visuales, auditivas y de lenguaje, por lo tanto la comunicación es fundamental. Por eso, insisto, recalco y afirmo y confirmo que el personal tiene que ser altamente capacitado, especializado en la materia, ¿sí? No todas las discapacidades son iguales, por lo tanto tenemos que tener gente sumamente preparada para el hecho, ¿sí? Supervisar el ejercicio, cuando hago, por ejemplo, de baja intensidad y de bajo impacto, debido a la falta de equilibrio y coordinación para que no se golpee. Si existe sobrepeso, como los chicos con síndrome de Down, tratar de asociar el ejercicio físico a un plan nutricional para ir controlando la ingesta de alimentos y la relación con la actividad física y el gasto calórico que la actividad física implica, ¿sí? En cuanto a la resistencia cardiovascular, bueno, lo que decíamos, empezar con sesiones muy progresivas, de corta duración, e ir llevándolo a sesiones un poco más largas y más cantidad de sesiones por semana, ¿sí? Lo mismo que para el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Empezar con pocas veces por semana, 1, 2, para ir incrementando la cantidad de sesiones, tratando de no trabajar días consecutivos para favorecer la recuperación y los dolores musculares, ¿sí? Y si la duración completa de la sesión de entrenamiento, el periodo de entrenamiento puede trabajarse tranquilamente en no menos de 12, 16 semanas para generar cambios, ¿ah? Los ejercicios poliarticulares o monoarticulares los tengo que seleccionar en función de la patología o de la capacidad que tenga el chico para poder realizarlo. Recuerden que a veces los pesos libres son peligrosos, ¿sí? En personas sin ninguna discapacidad, imagínense con discapacidad. Entonces es muy importante la selección correcta de los ejercicios, sobre todo al principio, ¿sí? Entonces, para poder ir aumentando de manera progresiva la cantidad de sesiones semanales. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad, espero haber sido claro, fue todo un aprendizaje para mí y, verdad, muy agradecido por la oportunidad. Los espero y, bueno, cualquier cosita, cualquier inquietud, ya conocen los correos electrónicos de la Dirección de Capacitación o en el Classroom para poder ahí generar todas las consultas que ustedes necesiten. Que estén bien, hasta luego.